Don Pablo Jimeno, muy buenas tardes, ¿Qué tal? bienvenido a Mediodía en Directo, como digo siempre, su cámara, sus espectadores, su micrófono, su streaming. Bueno, en fin, culebrón griego, ya hemos hablado con usted en alguna ocasión, bueno, pues de cómo se iban desarrollando los acontecimientos, se acuerda aquel bueno, pues chantaje o aquella suerte de chantaje que constituyó la convocatoria de un referéndum, salió el no por amplia mayoría, pero bueno, luego las cosas se han desarrollado de forma diferente, probablemente a como tenía planeadas en su hoja de ruta particular, y ya se ha visto que equivocada. El señor Tsipras se le ha obligado a asumir un acuerdo sí o sí, porque la otra opción era el suicidio colectivo de todos los griegos, unas condiciones mucho más duras que las planteadas aquel famoso viernes. Bueno, anoche Tsipras, les decíamos en el inicio de Mediodía en Directo a nuestros espectadores, pues se abrió la camisa, hizo una suerte de striptease ante todo su pueblo, reconociendo errores, reconociendo que se había equivocado, reconociendo que él pensaba que bueno, pues su órdago sería aceptado, que en ningún caso los socios de la Unión Europea y la Troika, pues bueno, dejarían siquiera plantear la posibilidad de que Grecia pudiera salir del euro, y que cuando vieron la puerta de salida, vieron el abismo y recularon, reconociendo además que no había plan B. Hoy Tsipras se presenta ante su Parlamento y ahí pues las cañas, si es que le quedaba alguna, se van a tornar lanzas definitivamente. Pues sí, al final el órdago le ha salido mal y el acuerdo que se lleva es peor que el que tenía inicialmente o que podía haber cerrado con toda Europa. Pues ahora nos encontramos en un momento en el que bueno, los bandos que se han quedado, parece que hay un acuerdo de fondo. Sigue habiendo algunos más benevolentes, como Hollande, que hoy decía que la deuda es insostenible para Grecia. Hoy decía el Fondo Monetario Internacional que bueno, pues que efectivamente tendría que haber alguna quita más adelante, porque no lo iba a poder afrontar. Pero lo cierto es que han llegado a un acuerdo en un marco para Grecia que creo que es peor que el que en su día se les ofreció, con un futuro incierto, y que hoy especificaban que se amplía algo más el corralito, a pesar de que se empiezan a crear los canales para dotar de liquidez a los bancos. Hablaban de 7.000 millones para los próximos 3 meses, y bueno, veremos en qué desemboca. Sí, porque, bueno, en fin, el corralito se va ampliando, le van dando patadas a la lata, aunque los mercados se están recuperando. He visto hace un rato el IBEX estaba, bueno, pues cómodamente por encima de los 11.200, ¿no? Parece que ya todo lo peor estaba descontado. A mí lo que más me ha llamado la atención, Pablo, de todo esto es, por ejemplo, cuando Tsipras reconoce anoche que no tienen capacidad para volver al dracma, ni siquiera para imprimirlas. Esto es tremendo. Bueno, esto es reconocer cómo un gobierno puede ser mucho más bisoño y mucho más... Parece casi un gobierno de becarios, que no eran conscientes de lo que tenían entre manos. Es que realmente el que se jugaba el todo por el todo era Grecia. Ha parecido que Europa también estaba en el filo, pero Europa ya tiene sus cortafuegos, está en una posición sólida, representaba el 2% del PIB para Europa, que no era una barbaridad. Y hoy... pues bueno, lo que le ha ocurrido es, efectivamente, es que la hoja de ruta, en caso de no haber permanecido, por mucho referéndum que hayan hecho, era complicadísima no, yo diría que un auténtico desastre donde se iba a meter Grecia, y fruto de esa situación, pues es al punto en el que han llegado de estar completamente ahogados. Ayer hacía otras declaraciones Tsipras y decía que, bueno, ponía un poco como un halo de esperanza en el futuro a medio plazo, que decía que si en España las elecciones generales las ganara unos partidos, no llegó a concretar, fuerzas parecidas, llegó a decir, sí, o algo de eso, bueno, pues que podía cambiar un poco el tono de Europa y el futuro. Pero lo cierto es que Europa ha mantenido una posición sólida, y el que se ha topado de bruces contra la pared es Grecia, con lo cual a día de hoy el balance que tiene que hacer una y otra parte, pese a que quedan muchas cosas por atar, muchas cosas por dilucidar, y habrá seguro momentos de tensión. Hablabas de los 11.300, me parece que estaba ahora el IBEX, sí, la prima, sí, por ahí ronda, pero efectivamente va a haber picos de subida y bajada, porque esto va a ser una montaña rusa de sustos. Creo que se ha tranquilizado un poco, pero estoy seguro que es el primero de muchos capítulos. Bueno, porque hay que darle un poco margen a los que les gusten las emociones fuertes en futuros de IBEX o de Eurostock
o los que prefieran, ¿no? O del DAX, que parece que son los más seguros últimamente. ¿Esto es el suicidio político de Tsipras? Pues bueno, de momento dimitió Varoufakis, en teoría para facilitar una negociación que no les ha salido bien. Hoy creo que acaba de dimitir hace unas horas la viceministra de Finanzas. Sí. Y bueno, lo que pasa es que es sorprendente, a mí me sorprende la lectura que se está haciendo en algunos medios, incluso algunos bandos políticos, de cómo le ha salido la jugada. Yo creo que no es buena, la cojas por donde la cojas, dónde se han metido, dónde se la ha llevado. Es verdad que se utilizan argumentos de no, Grecia ya venía desde mucho más atrás de una situación complicada. Sí, lógico, es complicada, pero el punto en el que están es tremendamente malo. Hay argumentos de que no ha sido él, de que ha sido Europa la que le ha apretado, que le ha intentado meter la guillotina, pero lo cierto es que yo creo que ha sido una negociación mal gestionada por un gobierno que tendrá que dar explicaciones del por qué no aceptó lo que se le propuso en un primer día. ¿Qué va a pasar en los próximos días, Pablo, desde tu punto de vista, bueno, pues para el griego de a pie? ¿Cuándo pueden ver levantado ese corralito que les está ahogando como apoyos? ¿Cuándo, bueno, pues pueden volver a cotizar con total normalidad las acciones en el mercado de valores griegos? ¿Cuándo pueden normalizar su vida económica? Bueno, pues yo creo que va a ser un tránsito poco a poco. Esto es una rehabilitación que va a tener que hacer el país, que va a llevar años, pero esta situación de corralito y tal, yo creo que al final, si todo va medianamente bien, será una mera anécdota en este duro proceso que van a tener que vivir. Habrán pasado mal, pero es que lo duro es las consecuencias, que de esas sí que es difícil retroceder, que ha tenido para el pueblo griego. Me estoy refiriendo al miedo que hay por parte de los inversores, a dónde se ha ubicado la prima de riesgo, a la deflación que habría en un caso, a la inflación que habría en un caso de volver al dracma. De volver al dracma, y de una situación que los capitales han salido, las empresas han huido, hay gente que ha emigrado. Y eso no se soluciona por un acuerdo, eso se soluciona con tiempo, con recuperación de la confianza. Es que hay empresas que han cerrado. Es que hay empresas que no han podido comprar los productos para abastecer. Es que hay hospitales privados que han cerrado. Entonces, la situación, bueno, pues el señor Tsipras sabrá si era bueno o no llegar hasta este punto, pero para mí hay medidas que no tienen vuelta atrás, o consecuencias, mejor dicho, que no tienen vuelta atrás, y que el ciudadano griego, pues si ya tenía un país endeudado y con graves problemas, creo que ahora se encuentra con un problema de un tamaño mucho mayor. Un tamaño mucho mayor, sobre todo porque, bueno, pues esto, como les digo, tiene absolutamente ahogados. A mí me sobrecogían especialmente, y no soy persona de mollera especialmente tierna, dicho sea con todos los respetos, pero me sobrecogían algunas fotos realmente tremendas que hemos visto en los últimos días en la prensa económica y en la prensa generalista, ¿no? Esas colas de ancianos, algunos desesperados, ¿no? Intentando pues sacar el dinero que le correspondía, eran 120 euros semanales, ¿no? de su pensión, esos totales que hemos visto en reportajes de las distintas cadenas que tenían allí corresponsales, hablando con griegos de a pie, pues preguntándose cosas tan básicas como, pues no sé cómo voy a pagar la semana que viene el alquiler, o la señora que decía, pues yo es que me acabo de prejubilar, cobro, por cierto, es que en Grecia se jubilan a los 50 y pocos años, ya lo saben ustedes, esto parece que va a dejar de ser así, pero hasta ahora era así, y le he dado a mi hija parte de mi pensión, pero claro, porque mi hija pues tiene 2 niños pequeños, y claro, ahora me quedo yo con muy poquito dinero, y ahora la que no puedo pagar al alquiler soy yo. Bueno, 1000 historias personales que a mí particularmente me sobrecogían, pero que bueno, no son más que el producto de a dónde ha llevado en los últimos 6 meses Syriza al pueblo griego, porque además sabemos, y ya saben todos ustedes, porque se lo hemos explicado en un lenguaje lo más inteligible posible, cómo a partir del 2012 Grecia parecía que podía repuntar. Ellos generaron una suerte de superávit primario, ¿no? Unos ahorrillos, sí, para entendernos, que en 6 meses Syriza se ha pulido, las cosas como son. Correcto. Bueno, yo la conclusión que saco de todo esto es que al final uno se puede tropezar, pero hay que aprender de los errores. Y ahora, a mí me parece que Europa tiene que sacar conclusiones, y te digo más, en España tenemos unas elecciones a final de año donde, bueno, efectivamente está habiendo muchos cambios en el panorama político, en formas de gestionar, en formas de tomar decisiones, y yo creo que esto lo que tiene que servir es para que unos y otros aprendan en qué punto nos encontramos y lo que puede llevar una gestión de un tipo o de otra. Efectivamente, estamos hablando de hace 2 o 3 años, Grecia tuvo una pequeña curva de inflexión, de que parecía que empezaba a salir,
a recuperarse con unos índices ya de crecimiento que los empezaba a atisbar como medianamente prudentes, y hoy en España pues bueno, tenemos un crecimiento que dan en torno al 3, superior ya al 3%. Y bueno, pues hay que ver a dónde nos va a llevar. Los empresarios, los que tenemos empresa, que tenemos empleados, la verdad es que tenemos una preocupación con un futuro incierto de que esto no cuaje, no cale y no haya una lección de cómo se puede gestionar. Ahí quería yo ir, Pablo. Vamos a ver, España ahora mismo tiene el 100%, o el 99% tal, de su PIB en deuda. La deuda española es equivalente al 99 al 100% de nuestro PIB. Grecia tiene casi un 200, Italia no sé si está por el 140, 150, aunque el ejemplo italiano no es muy relevante porque, como ustedes saben, muchas veces lo relevante no es lo que debes, sino la capacidad de generar ingresos que tienes. Yo le ponía esta mañana el ejemplo en la tertulia a los contertulios de Carlos Peñaloza. Ustedes pueden deber 600.000 euros, pero si usted y su mujer, por ejemplo, por actividades profesionales ingresan 20 o 30.000 euros mensuales, pongamos por caso, yo estoy seguro que ningún banco le va a poner ningún problema a refinanciar esa deuda. Italia tiene un tejido industrial que, para sí lo quisiéramos en España, que le permite bueno, pues soportar esos niveles de deuda, quizás con mayor comodidad que ese 100% de nuestro PIB, ese billón de euros que tenemos en papelitos, dando vueltas por el mundo y que a mí me consta, porque he leído algunos informes, unos de procedencia directamente de entidades bancarias y otros de análisis de pura inteligencia, de personas que se dedican a esto, que nos puede dar guerra en el futuro. Sí, correcto. Bueno, es que el futuro es realmente incierto. Lo cierto es que las principales variables macro de Europa y de España, bueno, en España se están comportando que desde el punto de la inversión, el punto de capitales que estamos recibiendo de inversión extranjera, está superando los ratios de todo de las últimas décadas. Es decir, España se ha convertido en un foco donde invertir, y lo cierto es que donde hace 2 años leer un periódico económico era una auténtica depresión, porque de cada 15 noticias había 12 malas, se ha tornado. Es decir, los datos de ventas de coches, de pisos, de consumo, de turismo, los datos ahora mismo son que invitan al optimismo como para invertir. Entonces, en el punto en el que nos encontramos, lo que hay que valorar es si esto va a ser una constante. Es decir, los empresarios, los inversores, cuando hacemos una inversión y medimos el medio y largo plazo para estar a 4, 5 o 10 años, tenemos que tener en cuenta el punto en el que partimos. Por ejemplo, quienes invirtieron en 2009 se han encontrado 4 o 5 años posteriores realmente duros. Hoy, las previsiones que barajábamos hace meses en España por la tendencia era realmente buena. Hay empresarios que hemos dado un paso al frente, que hemos contratado gente nueva. Que os habéis arriesgado. Que nos hemos arriesgado. Nos cansaremos de insistir en lo aventurado y lo duro que es el oficio de empresario, porque alguien puede tener unos ahorros más o menos magros y tener la tentación, pues, de llevárselos fuera de España, para empezar, siempre y cuando informe al Banco de España, esto es perfectamente legal, ¿no? Y tribute por ellos, o de invertir en varios fondos de inversión, hacerse un portfolio más o menos amplio, o jugarse su pasta, perdonen el casticismo, y decir, voy a crear 10 o 20 puestos de trabajo, voy a crear riqueza para mi país, y bueno, pues a partir de ahí que salga el sol por Antequera. Pues efectivamente es la situación que vivimos muchos pequeños empresarios, que hemos estado agazapados durante un tiempo aguantando el chaparrón, y a día de hoy, que el momento en el que nos encontramos, es decir, ahora podemos crecer en vez de aguantar, o incluso algunos decrecer o algunos cerrar, que han tenido que cerrar su negocio. Ahora que vamos para adelante, lo que queremos es un camino tranquilo, es decir, centrarnos en nuestro trabajo y no estar preocupados de situaciones de nuestro entorno, que te puede ir un poco mejor o un poco peor. Pero una debacle de tu entorno es que arrastra a cualquier empresario, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal. Entonces, el perfil, fíjate que las inversiones que está habiendo en bolsa, la volatilidad que estamos teniendo en bolsa, representa un poco el sentimiento de los inversores con respecto a nuestro país. Claramente. Es que entran, dejan de entrar, salen, dejan de salir, porque no ven claro qué es lo que ocurre. Entonces, yo me estoy centrando en España, pero lo extrapolo a Europa, O sea, al final, la negociación más allá de Grecia, que estuviera dentro o fuera del euro y de la Unión Europea, bueno, ¿qué implica? Bueno, implica muchísimas cosas más allá de lo puramente económico de la deuda que tienen. Implica la confianza del emerger de nuevos partidos o que se resquebraje en pedacitos un modelo de economía que nos ha llevado a un muy buen punto. Con lo cual, lo que nosotros pedimos, y como analista económico un poco lo que nosotros pensamos es que queremos un poco de tranquilidad. Ya llevamos turbulencias, queremos estabilidad, queremos ver un poco a 3 años lo que va a haber. Y los inventos a veces no son el mejor compañero de viaje para una aventura empresarial. Y al final hay que pensar que es que el empresario, la empresa,
es que somos todos, es que de las empresas, o sea, los empresarios que despiden a gente y que piden subsistir, no es un plato de buen gusto, lo que quieren es crecer, contratar gente, y eso es lo que están pidiendo, estabilidad para crecer y contratar más gente y que todos mejoremos nuestro nivel de vida. En absoluto, porque además siempre lo decimos, bueno, nosotros tenemos en España, al igual que en otros muchos países, una legislación laboral bastante garantista, bueno, pues que garantiza, entre otras cosas, como el parado o el trabajador que se va a la calle, mejor dicho, que se queda en paro, pues tiene derecho durante un cierto periodo de tiempo a la percepción de una prestación que ha generado en función de su cotización y en función de un sistema que de momento es sostenible y aguanta. Pero es que hay empresarios que lo han perdido todo, que se han arruinado, que han tenido que pedir un crédito para pagar las indemnizaciones de sus trabajadores. Esto es como la pérdida del que va corto, que es ilimitada, mientras que si juegas a largo sabes como mucho lo que puedes perder. Por tanto, yo destaco siempre como un riesgo, como una aventura, la de los empresarios que lo único que piden es un poco de estabilidad política. No te voy a robar más tiempo, Pablo, y te agradezco el que nos hayas acompañado aquí. Simplemente te voy a pedir que hagas un poco de futurólogo, no solo de analista económico, sino político, que saques la bola de cristal y que me hagas una predicción, bueno, medio camino entre la economía y la política. ¿Tú crees que el gobierno que salga de las urnas de diciembre, porque ya saben todos ustedes que yo me he empeñado pinchos y cañas con ustedes en que van a ser el 13 de diciembre, podrá aportar esa estabilidad? ¿Tú crees que los españoles llegarán a la conclusión de que no estamos para aventuras? Pues yo creo que nos encontramos en un momento, es verdad que vienen un par de meses inhábiles, un poco del verano, el mes de agosto, pero van a ser unos meses de septiembre, octubre y noviembre que van a marcar, muy crispados, y que van a marcar la realidad de lo que ocurre en los próximos años. A mí me gustaría pensar que, bueno, también hay que tener una variable que ahora mismo parece que hay 3 fuerzas políticas, o 4 si me apuras, con garantías de sacar una buena representación. Hay que tener en cuenta el factor que está ocurriendo también en la banda de Podemos, que parece que un frente popular, una plataforma ciudadana pueda unir las fuerzas, que se queden separados. Y estos pequeños hechos van a marcar una realidad, bueno, pues de que se llegue a un pacto que veremos. Yo creo que no va a haber una mayoría absoluta, y lo que pido y pedimos todos los empresarios, sin atrevernos a hacer grandes predicciones, porque el cambio de bandazos que está dando es que ni las encuestas aciertan, pero lo que sí que pedimos es cierta responsabilidad para tener unas aguas tranquilas, poder navegar y que mejoremos todos. Con lo cual, no me atrevo a mojarme, pero sí que espero que el sentido común reine y se encaucen y al final ese sea el resultado que haya que tener en las urnas. Pues don Pablo Jimeno, muchísimas gracias por acompañarnos en Mediodía en Directo. Le citaremos a usted, abusaremos de su confianza más veces. Encantado. En este espacio de noticias, y nos quedamos, bueno, pues con esa visión, en principio, bueno, pues esperanzada ante el futuro próximo, tanto para la estabilidad política y económica de España, pero sin desdeñar los posibles riesgos que pueden, bueno, pues ensombrecer ese panorama de recuperación en el que parece que estamos. Don Pablo, lo dicho, Encantado. gracias, un placer y hasta una próxima ocasión.